Bastante desconocida, sobre todo en términos muy generales o dentro de la historia de la literatura nacional, y me llamó mucho la atención que se tratara de una revista tan desconocida cuando en ella debutaron personajes como José María Vigil, José López Portillo y Rojas, el autor de La Parcela, o incluso Victoriano Salado Álvarez, que fue tan importante para el derrotero de la literatura nacional. Pero lo que más me llamó la atención cuando estaba revisando Flor de Lis es que había una serie de menciones muy importantes a una mujer que también para mí resultaba desconocida, que era Esther Tapia de Castellanos. Y bueno, las reiteradas menciones, más allá de señalar la factura poética de la autora, era que ella financiaba totalmente la revista y gracias a ella es que se podía editar y publicar esta publicación. Entonces, bueno, eso fue prácticamente un hallazgo importante para mí porque entre las cosas que ellos estaban reclamando es que todo el modelo literario en el país a finales del siglo XIX, sobre todo con el centralismo que impuso Porfirio Díaz, venía impulsado desde la capital. Y particularmente, ¿qué se entendía por literatura moderna? Venía dictado de revistas como El Renacimiento, de Altamirano, la Revista Azul, de Gutiérrez Nájera, o incluso, años después, la Revista Moderna, que fue tan importante para trazar no solamente la idea de literatura, sino de qué es el arte, y de manera tangencial a esto, qué es ser mexicano, y que fue muy importante para el desarrollo de la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, para el ideario de la Revolución Mexicana. Entonces, estos jóvenes a finales del siglo XIX, con esta revista, empiezan a pelear un lugar dentro del sistema literario y a proponer una idea diferente de qué es la literatura moderna para el país. Y bueno, esto no es tan extraño, no es extraño que haya surgido de Jalisco, si recuerdan o si tienen el recuerdo, la noción, de que es justamente por estas épocas cuando hay un impulso separatista del lado del occidente de México, de todo occidente de México para separarse del resto del país y que, según los rumores históricos, es por esto que Porfirio Díaz manda a matar a Ramón Corona, ¿no? Entonces, bueno, hay un impulso de separación separatista y eso explica por qué la República Literaria, la Alianza Literaria y Flor de Lis, revistas jaliscienses, empiezan a impulsar un proyecto de literatura diferente al resto del país. Más bien no diferente al resto del país, sino para contrarrestar esta supuesta influencia que venía desde la capital. Estas tres revistas que mencioné, que la asociación, la Alianza Literaria y la República Literaria, también eran patrocinadas y auspiciadas por Esther Tapia de Castellanos. Entonces, bueno, como pueden ya más o menos ir viendo, se trataba de una figura sumamente importante para finales del siglo XIX. E incluso me atrevería a decir, conforme fui investigando sobre esta autora, y esto lo voy a ir explicando paso a paso, porque de repente suena como muy afirmativa esta cuestión, Esther Tapia pudo haber sido la escritora mujer más importante de finales del siglo XIX en el país. Esto no lo digo solamente por la calidad poética, sino sobre todo por la agencia que tuvo. Porque si bien financiaba estas otras publicaciones, también financió, o también dentro de lo que he encontrado, financió La Iberia, El Eco de Ambos Mundos, y particularmente, y esto es importante, lo voy a retomar más adelante, la revista Renacimiento de Altamirano. Y bueno, hay evidencia escrita de que ella estaba patrocinando diferentes periódicos y revistas a lo largo de todo el país. Esto no es cualquier cosa, porque prácticamente ella estaba fungiendo como un agente cultural. Bueno, también esto de cierta manera explica o podría cambiar esta idea que tenemos de que la literatura mexicana se configuró en el centro del país, porque justo Esther Tapia pareciera estar tejiendo una suerte de red de escritoras que están patrocinando, auspiciando diferentes proyectos. Entre estas escritoras también se encuentra Isabel Prieto, y bueno, está Laureana Greitz, entre otras más, que están escribiendo desde diferentes partes de la República, proponiendo diferentes formas de escribir literatura. En el caso de Laureana, ella está proponiendo incluso una idea de literatura escrita por mujeres. Esther Tapia estaba o mantenía un perfil un poquito más bajo. Bueno,
la revista La Alianza Literaria y la República Literaria, que también fueron patrocinadas por Esther Tapia, son dos proyectos que además de todo fueron espacios que impulsaron a un grupo de jóvenes jaliscienses que después también conformaron la Academia Mexicana de la Lengua adscrita a la española. Entonces, desde ahí ellos configuraron también una idea ya en el siglo XX de qué era la literatura. Ahora, voy a leer un poquito sobre algunas cosas que he ido encontrando. Cuando estaba investigando sobre Esther Tapia, me encontré con que en 1873, cuando ella aún estaba todavía muy viva, se regó como pólvora una noticia falsa sobre la muerte de Esther Tapia de Castellanos. Esto no es cualquier cosa porque cuando se difunde esta supuesta muerte de Esther Tapia, todas las revistas y periódicos de la capital empiezan a reproducir la nota. Esta noticia la impulsa un periódico de mediana factura que se llama La Orquesta y prácticamente dice: la reconocida escritora Esther Tapia de Castellanos ha fallecido en Guadalajara. Todo el mundo empieza a reproducir la nota, empiezan a decir a lo largo de 8 días que Esther Tapia está muerta, hasta que finalmente el Correo del Comercio desmiente la noticia el 18 de diciembre de 1873 y reproduce un telegrama que dice: la señora Tapia de Castellanos está buena, no ha tenido enfermedad. Pocos días más tarde, corre la noticia en el Eco de Ambos Mundos y en el Siglo XIX, en donde también desmienten esto. Particularmente el Radical señala: hace pocos días que la Orquesta dijo que había circulado la noticia de haber muerto en Guadalajara nuestra ilustre poetisa Esther Tapia de Castellanos. Más adelante, el periódico El Estado de Jalisco hizo también una mención sobre el tremendismo de la noticia falsa que hizo la Orquesta y señala que en realidad la Orquesta utilizó la figura de Esther Tapia de Castellanos para darse renombre y poder vender diferentes periódicos. Señala: no es cierto, como aseguran algunos periódicos de la capital, que esta distinguida escritora haya fallecido, pues goza de muy buena salud y está floreciente, y esperamos que todavía dure muchos años más en beneficio de nuestra patria y las bellas letras. Bueno, pero como todos sabemos, en algún momento una noticia falsa sobre una muerte termina siendo cierta. Y 24 años después, el 8 de enero de 1897, muere realmente Esther Tapia de Castellanos. Y las esquelas que hay sobre la muerte de la poetisa dicen lo siguiente: muere la poetisa nacional, la madre de las letras mexicanas. Esto enlutó lo mismo periódicos de la capital que periódicos de Guadalajara. También aparecieron notas en periódicos de Mérida, de Morelia, hasta donde yo he encontrado, y algunas en Madrid. De acuerdo con la nota del Xinatecal, un periódico de la capital, dice: a sus funerales asistieron ricos, artistas, intelectuales y pobres. Esta curiosa mención que se hace no es para nada gratuita, porque el hecho de señalar y resaltar que asistieron gente pobre a los funerales de Esther Tapia de Castellanos indica, y eso lo agregan después, que además de ser una señora de clase alta, también era altruista. Y señalan: fundó escuelas públicas para alfabetizar a la población de alrededores del lago de Chapala. De acuerdo con Flor de Lis, que entre las empresas sociales destacaba la Escuela para Niñas de Ocotlán. También patrocinó y fundó, por ejemplo, la biblioteca de la cárcel de Belém. De acuerdo con el Correo del Comercio, en 1878, el juez Agustín Siliceo anuncia que acepta que se concrete la creación de una biblioteca para la cárcel de Belém y señala: biblioteca sugerida por la señora de Castellanos. Nosotros creemos que no se juzgará estéril el pensamiento, tratándose de formar una biblioteca moral y recreativa. Y suplicamos a nuestros colegas que reproduzcan en diferentes diarios este párrafo. El primer libro que se entrega a la Biblioteca de Belém es de Esther Tapia de Castellanos, quien además donó un gran número de libros para la creación de este proyecto. Cabe decir que además de patrocinar la Biblioteca de Belém, también ella patrocinaba la exposición de las clases productoras y ganaderas, que era un certamen que se hacía cada año y cuyos propósitos era impulsar el comercio local. También el Centinela Español dice que este certamen siempre estuvo respaldado por José López Portillo y Rojas y por Esther Tapia de Castellanos. Bueno, volviendo al obituario del Xinatecat,
este periódico, o la redacción de este periódico, consideró a la poeta a la altura de Altamirano, de Vigil, de Rivapalacios y de Gutiérrez Nájera. Y agrega: es probablemente la más hermosa y brillante estrella de nuestro cielo literario. Dicho reconocimiento a la altura de los hombres no solamente implicaba para la época una legitimación de consagración tajante para ella, pero es importante entenderlo y matizarlo sobre cómo está presentado. Y vamos a ver que a lo largo de todas las menciones que se hacen de Esther en la prensa, siempre se señalan sobre todo sus sentimientos filantrópicos y sus grandes virtudes privadas. Esto es importante para entender por qué Esther Tapia se volvió la poeta más importante de la época. O sea, no es nada más, insistía hace un momento, por sus poemas. Quienes se hayan acercado a su poesía quizás ya se habrán dado cuenta de que en realidad es difícil de leerlo, y para nuestro horizonte de lectura es una lectura que puede resultar complicada, puede incluso que no nos guste, ¿no? Por la diferencia que hay, pero lo que yo voy a tratar de hacer ahora es explicar por qué era tan importante en la época, por qué gustaba tanto en la época y por qué para nosotros es incluso complicado acercarnos desde el horizonte de lectura que tenemos. Y bueno, ella gozó de un gran reconocimiento intelectual dentro del circuito juarista y porfirista. Sin embargo, también era reconocida por los sectores católicos, muy reconocida por los sectores católicos. Y era una referencia para la literatura escrita por mujeres en México. De hecho, no muy lejos de la publicación de su primer libro, Flores Silvestres, en 1871, el periódico La Iberia la compara con Sor Juana, y junto con Sor Juana aparece Isabel Prieto de Landazuri, que son básicamente las tres referencias para la literatura nacional escrita por mujeres a finales del siglo XIX. La antología de las poetisas de América de Olavarría y Ferrari, por ejemplo, publicada en España, nada más las considera a ellas tres. Y solamente como un dato extra, el libro Flores Silvestres fue el único libro escrito por mujeres de México que fue a una exposición universal en 1873, justamente. Después, José María Vigil mandó o llevó algunos otros libros, antologías de poetisas latinoamericanas, pero el único libro escrito por una mujer llevado a exposición fue de ella. Y bueno, con esto quiero mostrar que la figura de Esther tuvo mucha importancia para su época y sobre todo para un contexto literario, por lo que extraña y mucho que haya quedado completamente fuera del canon literario del siglo XX y del siglo XXI, y que incluso hasta la época sea una autora relativamente desconocida. Y bueno, esto obedece en parte a esto que les comentaba sobre cómo es difícil acercarse o leerla hoy en día, y que además la mayoría de las reseñas que se hicieron sobre ella hablan de los beneficios de los actos de caridad que hacía, así como los ejercicios de crear instituciones para alfabetizar a las clases menos favorecidas. Y bueno, también todas las notas críticas señalan, por ejemplo, que era una mujer de nobles sentimientos hogareños. Entonces, valdría la pena preguntarnos qué significa, más allá de la vacua retórica de ocasión, de las notas de prensa, qué es la poetisa nacional y por qué es la madre de las letras mexicanas, o por qué se insiste, voy a leer algunas notas más adelante, que se trata del ángel del hogar, la mujer patriótica que canta al amor, a la ternura, al matrimonio, a los hijos y a todos los temas hogareños. Y bueno, creo que la respuesta se encuentra en la propia producción de la poeta. Es decir, la mayoría de los temas que podemos encontrar en Flores Silvestres, como en el libro de poesía que después compilaron los hijos, contiene sobre todo temas de mujeres, ¿no? Y no temas propiamente literarios o como entenderíamos temas literarios para el siglo XX. Y cabría más bien preguntarse, o quizás el verdadero cuestionamiento es, ¿por qué la crítica literaria busca en sí la factura estética de los poemas, los cuales a todas luces estaban normados por una exigencia moral de la época, y no nos preguntamos por el papel que tuvo la literata como agente cultural en Jalisco y en México?
Y bueno, de ninguna manera, con esto no quiero decir que los poemas de Ester Tapia no tengan una validez estética, por supuesto que sí la tienen. Sin embargo, el que hablen sobre el honor, sobre el amor matrimonial, sobre la crianza, sobre el hogar, sobre la maternidad, hoy quizás los podríamos entender como poco intelectuales. Sin embargo, esto depende u obedece a lo que algunas literatas han denominado como el deber ser femenino, y que no se conciben hoy en día propiamente literarios. Incluso en la época estamos hablando de un mandato de lo que debería ser escrito por mujeres, ¿no? Hay una serie de críticos que señalan, por ejemplo, voy a leer un poco más adelante una reseña de José María Vigil, que dice que Ester Tapia es la poeta nacional precisamente porque exalta lo noble de la maternidad, del matrimonio y del amor al hogar, mientras, y no se excede en paroxismos o en sentimientos románticos excesivos, mientras que para los hombres estaba permitida la abstracción, lo sublime y lo complejo. O sea, son prácticamente las ideas de la época y Ester Tapia se ajusta a ese modelo de literatura nacional. Yo me atrevería a decir que un poco se trata de una fachada porque se deslinda, sobre todo en las publicaciones que tiene en la en la República Literaria, se deslinda un poco de esta figura o de la sensibilidad estética que debería de ser una mujer, que debería tener una mujer. Bueno, y habría que decir también que esta idea de mujer, cuando se separan el mandato de qué es lo que debe de escribir una mujer y qué es lo que debería de escribir un hombre, está en función de lo que se quería entender por literatura nacional, ¿no? ¿Qué es, cómo se debía normar a un público de acuerdo con la literatura? Habría que señalar que en el siglo XIX realmente se creía que la literatura era un medio de influencia para el público. Realmente por medio de la literatura se podría formar al ciudadano, a la ciudadana, se podría formar un sentimiento patriótico. Por eso es que las mujeres debían ser un modelo de enseñanza para otras mujeres republicanas burguesas. De ahí que se insistiera tanto en que debían de ser o seguir un modelo. Entonces, bueno, para retomar lo de José María Vigil, cuando José María Vigil publica Poetisas mexicanas de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, en 1893, ya muy finalizado el siglo, señala de Ester Tapia, en Vigil también solamente retoma a 3 mujeres, a Sor Juana, a Isabel Prieto y a Ester Tapia. Cuando retoma o cuando hace la reseña, señala que Ester Tapia, a diferencia de todas las poetas que hay en México, encarna la precisión de idea, la inteligencia sublime, lo que parecería que Vigil está elevando a cierta abstracción filosófica el pensamiento de Ester Tapia. Pero más adelante agrega que lo más importante de la poesía es su valor por los rasgos patrióticos, domésticos y maternales. Agrega, la escritora mexicana debe ser, estoy citando, ante todo mujer, y la mujer en México es, sin metáfora, el ángel del hogar. Entonces, la figura intelectual de Ester Tapia, que era el modelo como escritora, como ángel del hogar, y estuvo claramente trazado por la publicación de su libro en 1871. Más adelante, Vigil agrega, la lira de Ester, siempre tierna y elevada, siempre pura y melodiosa, expresa con igual facilidad los dulces delirios del amor, la melancolía del desengaño, las efusiones íntimas de la amistad, los nobles arranques patrióticos, los goces inefables de un alma creyente, la tranquilidad del hogar doméstico embellecida por los encantos y las virtudes de la mujer y la madre. No hay en esos versos una sola imagen que no sea noble, una sola palabra que no sea digna y delicada, y que la misma amargura del sufrimiento toma bajo la pluma de la poetisa michoacana la forma tan suave y tan perfecta, que excita la sensibilidad hasta las lágrimas sin hervirla ni enervecerla, sin superar la inteligencia. Esa última frase suena sospechosa, aunque él termina ahí, pero más adelante la expande el biógrafo Francisco Sosa. Bueno, Francisco Sosa fue un intelectual muy importante también para consagrar a los autores del siglo XIX, de la segunda mitad del siglo XIX, particularmente con una serie muy importante llamada El Parnaso Mexicano, que empieza a publicar a partir de 1885. Era una serie de escritores publicada, que se publicaban como una suerte de folletito,
Y en esta serie del Parnaso publica también a Esther Tapia de Castellanos. Es la única mujer que aparece justo en el Parnaso. Bueno, en ella también, antes de que se me olvide, el poeta colombiano Lázaro María Pérez, en la antología Poetas Hispanoamericanas, también retoma o rescata solamente a Sor Juana, a Isabel Prieto y a Esther Tapia. Bueno, de acuerdo con Francisco Sosa, esta que la publica en el Parnaso literario, la razón para retomarla es específicamente que es no solamente un modelo de escritura poética valiosa, sino que además, o sobre todo, se exalta el rol de madre. Y dice que, voy a buscar a Sosa, básicamente dice sobre Sosa que ella es o encarna la figura del modelo de literaria porque ante todo es esposa devota, madre y mujer. Y agrega, si como poetisa es una joya valiosísima de las letras mexicanas, como matrona puede servir de modelo. Su gloria consiste en ser buena, en educar a sus hijos, en el cariño de los amigos y en el respeto de los extraños. Sosa además recuerda que cuando le hizo la invitación a Esther Tapia de que formara parte del Parnaso mexicano, dice que prácticamente es de elogiar que dejara en segundo plano su papel de poeta para mantenerse en su papel de madre. Recuerda el crítico que Esther Tapia tardó 3 meses en darle una respuesta para formar parte de la invitación y elogia. Suele creerse generalmente que la mujer que se dedica al cultivo de las letras mira con desdén o abandona por completo las costumbres y tareas propias de su sexo, perdiéndose para el hogar, lo que en el mundo literario llega a obtener un puesto más o menos distinguido. Agrega esto que si bien lo anterior no ocurre en nuestra patria, debe evitarse, y debe evitarse en las letras nacionales. Dice, habrá tal vez aquí, como en cualquier otro pueblo del mundo, jóvenes ligeras que por haber escrito alguno que otro verso recibieron aplausos indiscretos y hayan llegado a envanecerse de sus ensayos y convirtiéndose en la personificación de la literatura o marisabinas de alguna comedia. Pero tales excepciones no constituyen la regla y en buen sentido de la sociedad hay que ridiculizarlas. En pocas palabras, está elogiando a Esther Tapia por no caer en este ridículo de otras poetas que desobedecían o eran, digamos, ajenas a este modelo que el final del siglo XIX les había impuesto, este deber ser femenino. Y bueno, más adelante Sosa también agrega que los versos de Esther Tapia son sutiles, sencillos y poco sentimentales. Así, lo que quiero mostrar es cómo Esther Tapia encarna, no solamente por un mandato, sino que ella se ajusta a este modelo de literatura y por eso es que fue tan exaltada y tan mencionada a lo largo y ancho de todo el país. Podemos encontrar en una búsqueda dentro de las hemerotecas digitales, por ejemplo, que se arroja una gran cantidad de entradas para poder, que avisan o que dan aviso de algún elemento de alguna noticia de Esther Tapia. Y entonces la pregunta que yo constantemente me hacía ahí es, ¿por qué una autora como ella, que fue tan importante a finales del siglo XIX, tan reconocida por los autores más importantes de finales del siglo XIX, como Vigil, Sosa, el mismo Prieto, etcétera, no permitió, mejor dicho, que ella pudiera pasar al siglo XX y fuera olvidada? Y una autora que se llama María Mataix Remedios Mataix supone que la razón por la que las autoras o muchas autoras ampliamente reconocidas en su época no pudieron trascender al canon del siglo XX o del siglo XXI responde en parte a que nunca escribieron prosa. Yo no tengo noticia de que Esther Tapia haya escrito prosa. Tampoco sé si existe un diario o no existe un diario porque no están publicados o no están recogidos, si es que los hubiera. Y en efecto, se trata de una autora que pudo haber pasado al olvido justo con Isabel Prieto, por ejemplo, precisamente porque no ha habido una labor de rescate y porque los valores de la época ya no fueron recuperados. Ahora, o no han sido ampliamente valorados. Ahora,
Más allá de esto y más allá de todas estas consideraciones sobre qué es lo que debía de ser una mujer y qué es lo que tendría que responder para el siglo XIX, tampoco se han reconocido su valor como agente cultural y tampoco, me parece, se ha apreciado adecuadamente el valor de sus poemas. Por ejemplo, en el poemario Flores Silvestres, que podríamos interpretar que se trata de una suerte de vaga metáfora que compara a las mujeres con las flores, porque la mayoría de los poemas están dedicados a mujeres, y si quisiéramos hacer una investigación sobre el sistema literario de la época, quizás tendríamos que rastrear a quién está dedicado y quiénes son o cómo se está conformando ese grupo de mujeres alrededor de la Alianza Literaria, por ejemplo, o de la República Literaria, que también eran publicadas en estos espacios. Bueno, pero más allá de eso, Flores Silvestres parece hacer referencia a un poema que está dentro del libro que se llama Orillas del lago de Chapala, que se trata de un octasílabo en rima asonante que justamente hace referencia a las flores locales o a la vegetación local, así como a diferentes partes del lago. Bueno, este poema está dedicado a la ausencia del esposo, que en ese momento estaba en algún otro lugar, pero sobre todo pareciera que ya está dando guiños de ciertos versos o de ciertos elementos que no eran adecuados para una poeta de la altura de Esther Tapia. Por ejemplo, algunos versos que ya dejan ver cierto deseo erótico, cierto deseo erótico por el marido que parecen rápidamente velados. No solamente voy a leer la última parte del poema. Dice, y yo sola lloro tu ausencia, tristemente acompañada por el ruido de las olas del cristalino Chapala, melancólico murmullo que solo comprende el alma. Bueno, este poema de hecho apareció por primera vez en el siglo XIX, el periódico capitalino, el siglo XIX, el 8 de febrero de 1869, y aquí lo importante es que aparece con la venia de Ignacio E. Castellanos. O sea, esto no era tampoco algo inusual en la época, siempre había que pedirle permiso al marido para poder publicar. Y bueno, la reseña con la que se anuncia el poema dice que la michoacana engalana al periódico porque ha superado ciertos dejos románticos de un canto de amor juvenil del Sahara y que se vuelve a cantos mucho más sosegados y señala que la autora pinta con la amargura con la que pintó en otro tiempo las angustias de la patria dolorida, es decir, estos dejos románticos, no es ya el vigoroso canto patriótico con el que levantó a los cielos las últimas palabras del héroe. Hoy sus versos solo revelan la tranquilidad de una esposa y el amor de una madre. Esther Tapia, para entonces vivía ya en Ocotlán, desde donde dominaba el lago de Chapala y estaba poblado de aves acuáticas y de humildes embarcaciones, y desde ahí se miraban los campos cultivados de la hacienda de San Andrés, que pertenecía a la familia Castellanos. Al respecto, dice Juan de Dios Pesa, que sobre Esther Tapia, dice, compañera inseparable de Esther, de las aves y las flores, tiene en su casa un hermoso jardín y variedad de pájaros cantores que acompañan sus trovas. Más adelante, el mismo poeta dice, siendo Esther tan ilustrada, tan sentimental, tan virtuosa, es como la madre de las mejores de las madres, como la esposa la mejor de las esposas. Por eso, dice él, es una gran anfitriona en Ocotlán. Cito, allí tiene Esther una sociedad pequeña, pero de corazones que sinceramente la aprecian. Del preceptor siempre escucha sus dudas. El prócer del pueblo la respeta y los niños pobres tienen en ella una madre y una protectora inteligente y bondadosa. Esther vive en el alma de los campesinos de los alrededores del lago. Si encuentran una hermosa y perfumada flor, es para ella. Si una fruta exquisita, es para el hijo de su idolatrado amor. Los que navegan el gran lago saludan como un faro bienhechor al mirador de la casa que habita y le mandan siempre las bendiciones merecidas. Bueno, aquí habría que agregar que también es cierto, dice Romero Chumacero, que ya para finales del siglo XIX la escritura de mujeres era una categoría comercial exitosa.
y ella dice esto, retoma esta idea, cuando comprueba cómo la aparición de Rosa Espino, que en realidad se trataba de un seudónimo de Rivapalacios para poder publicar, y publicó una serie de poemas que en realidad los había escrito él, pero bajo el seudónimo de Rosa Espino, cómo Rosa Espino había causado tanta euforia entre la población. Y bueno, en este sentido, pareciera o podríamos interpretar que tanta exaltación por todas partes, en todos los periódicos, por Esther Tapia, no solamente estaba o era usado como un recurso comercial, sino que además estaba exaltando esta idea de la madre de la patria. Esta mujer que encarnaba el amor, la maternidad y que debía de ser reconocida y ennoblecida justamente por exaltar estos valores femeninos. Y bueno, más allá de esta figura poética de la que he estado hablando, les decía hace un momento que ella buscó impulsar varios proyectos literarios que encarnaban las ideas políticas de la Reforma y de la República Literaria. Y habría que señalar que la historiografía literaria en general, o el consenso que tenemos de la historiografía literaria en México, es que tras el fusilamiento de Maximiliano en 1868 en Querétaro, y que con esto hablamos de la caída del Segundo Imperio y de la intervención francesa, se crea un proyecto por Ignacio Manuel Altamirano para hacer renacer las letras. De ahí el proyecto El Renacimiento, que es una de las revistas más importantes para el siglo XIX, y es justamente esta revista la que Esther patrocinó en 1869. Y Altamirano dice en la nota editorial del primer tomo de revistas lo siguiente: debemos semejante dicha, es decir, la publicación de la revista, debemos semejante dicha al empeño de una distinguida señora amiga nuestra, que protege con su simpatía nuestra humilde publicación desde que nació, y que unida con los lazos de la más tierna amistad y a la amable poetisa, he obtenido de ella y de su esposo, el señor Castellanos, la autorización para poner su nombre al frente del Renacimiento. Bueno, otro proyecto muy interesante o muy importante para entender qué es lo que estaba haciendo Esther Tapia de Castellanos es la Alianza Literaria, que era una sociedad de Guadalajara que impulsó junto con Isabel Prieto, y que bajo el nombre la Alianza Literaria publicaron un gran número de libros, no solamente de literatos jaliscienses, sino de literatos de todo el país. Cabe señalar que Esther Tapia también fue socia del Ateneo de París, del Ateneo de Lima, también pagó la Gaceta Jalisciense, el Nacional, el Siglo XIX, La Patria, la Ilustración Española y Americana y el Correo de Ultramar. Era socia de estos correos, no, de estas asociaciones y periódicos, no las pagaba ella completamente. Sin embargo, pues ya podemos ver cómo su red como agente cultural en realidad estaba en todas partes, y no solamente en Jalisco, sino también en el centro del país, en la capital. Y por último, cabría señalar solamente que la República Literaria, que fue una de las revistas también más importantes de Guadalajara, que tuvo en realidad una vida de 2 años, era dirigida directamente por Esther Tapia de Castellanos. Esto es un fenómeno muy raro, porque lo que sucedía en la época es que o bien había revistas para mujeres dirigidas por hombres o revistas para mujeres dirigidas por mujeres, pero no hay, o yo no tengo registro de otra revista literaria que no está dirigida a un público en específico que haya sido dirigido por una mujer, salvo la República Literaria, que estuvo completamente a cargo de Esther Tapia de Castellanos. Y bueno, entre los redactores estaba Portillo y Rojas, Antonio Pérez Verdía, Carlos Urrueta, José Alberto Zuluaga y Sixto Zuna. Estos mismos redactores, 10 años más tarde, fundan la revista Flor de Lis, que prácticamente es la revista que ella pagaba completamente, y ellos en la nota editorial ponen a Esther Tapia de Castellanos por encima, dentro de la nómina de las personas que publicaban en la revista, la ponen encima, incluso por encima de Rubén Darío. Entonces, bueno, esto más allá de lo que consideremos sobre el carácter poético de una o de otro, es importante ver cómo ellos están no solamente exaltando la figura de Esther Tapia, sino que se están respaldando en la figura de la poeta nacional, justo para darle validez y legitimidad a su proyecto.
Bueno, entre las notas que señalan en esta revista, una vez que Esther Tapia muere, señala Portillo y Rojas que el nombre de Esther Tapia fue tan importante para el desarrollo de la poesía moderna que cuyo nombre resonó con gloria no solo en la República, sino en toda América Latina, en la península ibérica y en la docta Alemania. No tengo el registro de que Esther Tapia haya estado en Alemania, es algo que descubrí muy recientemente. Al parecer sí lo estuvo, al parecer sabía alemán y al parecer tradujo a Novalis. Esto es una nota muy, muy reciente que encontré en el Renacimiento, justo de ella traduciendo poemas de Novalis. Habría que comprobarlo y todavía es algo que se tendría que estudiar. Bueno, en esta misma nota necrológica, López Portillo y Rojas dice sobre Esther. Esther sintió, comprendió y expresó en tiernas y conmovedoras estrofas lo sublime de la misión que tiene la mujer en este mundo, la virtud y el cultivo de la inteligencia, de forma que el nombre de Esther va unido a todo lo grande y noble que hay en este mundo, porque todo eso y nada más que eso halló canto y resonancia en las cuerdas de su lira. Es quizás la única reseña que he encontrado que se va más allá de la idea de la madre de la patria, de la mujer que es antes que poeta, tiene que ser mujer, y realmente está valorando el quehacer poético de Esther Tapia. Bueno, ya para terminar, si bien es cierto que Esther Tapia está envuelta en todo este mandato o deber ser de la poeta de finales del siglo XIX o de la mujer poeta de este siglo, y que hay todavía mucho por indagar, yo me atrevería a decir que hay un poema que se llama Amor a una niña de 13 años, en donde ella ya está haciendo una crítica de este mandato que hay sobre la mujer, porque prácticamente el poema es muy largo, pero le está diciendo a la niña de 13 años en qué consiste la desgracia de nacer mujer, ¿no? Solamente cito los últimos versos. Dice, yo no sé por qué premio o por qué castigo Dios me puso en el seno, y si nos vemos en la tumba o nuestra planta, sonriendo apuramos el veneno. Es mandato de Dios, así lo quiere, esa es nuestra misión en la vida. Oh, bebe, bebe pues, mi querida niña, apura ese veneno, goza y muere. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Diana, por tu presentación. Abrimos este espacio por si alguien quiere comentar, preguntar algo, pues aprovechar. Cabe mencionar que Diana no vive aquí, vive en Jalapa, entonces vino específicamente para poder dar esta charla y pues también aprovechar y pues preguntarle lo que haya que preguntarle, ¿no? Entonces, si alguien quisiera preguntar algo, anímese, alce la mano. Bueno, gracias por lo compartido, creo que es muy rico saber pues si hay alguna manera de acceder a textos de ella o no es tan sencillo, si lo es. No, de hecho es bastante sencillo porque el libro Flores Silvestres está digitalizado en su totalidad por la Universidad Autónoma de Nuevo León y el libro está en acceso abierto. Y de hecho, desde la Hemeroteca Nacional Digital también se pueden consultar algunas de los inéditos que no se recopilaron en la edición de 1905 que hicieron sus hijos. Es una edición póstuma de sus poemas. Pero bueno, se pueden consultar en la hemeroteca, en la revista La Alianza Literaria. Perdón, la Alianza Literaria, no, la República Literaria. Gracias. Y también el proyecto decimonónicas de la UACM tiene ya una ficha catalográfica de Esther Tapia y tiene ahí las referencias a algunas de sus obras, una referencia directa, el enlace directo, pues. ¿Cómo diste con gracias por charla interesante? Pero me entra la duda, ¿cómo diste con que este poema de la carta de la niña de 13 años empieza a tener como esta crítica? ¿Te leíste la obra o sí, claro. Por ahí una reseña de alguien? No hay ninguna reseña, de hecho, pues la leí y cuando la leí dije aquí hay algo raro. Entonces, pues bueno, todavía no me he acercado a hacer una interpretación más cuidadosa porque
Primero, creo que tendría que ver si hay ediciones anteriores o publicaciones anteriores. Y no sé si hay un error que es lo que me hace a mí interpretar el poema de esta manera, ¿no? Pero bueno, en realidad fue a partir de la lectura de Flores Silvestres. Felicidades por tu trabajo. Gracias. Qué bonito tu trabajo. Quiero comentar, añadir a toda la información que tienes, que en Ocotlán la quieren mucho, la valoran. Yo no sabía cosas, por ejemplo, que también construyó ella, o por ella, pues, mandó construir uno o dos importantes puentes. Está los ríos que salen de Ocotlán a la laguna, hay un puente justito, pegadito al mero centro de la iglesia principal de Ocotlán. Es un puente antiguo muy bonito, y cuando fui me lo enseñaron, ¿no? Ese puente lo construyó ella, y así, además de las escuelas, de las muchas escuelas. Entonces, en el Museo de Ocotlán tiene una sección dedicada a ella. Veo aquí un cuadrito, se los prestaron, ¿verdad? Sí. Un cuadrito que está en el Museo de Ocotlán, algunas cosas que están ahí. Han estado tratando de rescatar lo que se puede de ella para darle también un lugar ahí importante. Bueno, gracias por el dato. Sí, voy si a... tienes oportunidad de darte una vueltita, hay Ocotlán en el museo que está enfrente de la iglesia principal. Vale, perfecto, muchas gracias. Oye, saber así más sobre ella, de su etapa productiva, o sea, de literatura, obviamente, empezó a escribir desde muy joven, cuántos años escribió, de qué edad muere, o sea, como datos más sobre ella. O sea, como datos más específicos. El poema, bueno, hay una esquela de cuando muere que dice que el primer poema que publica es en 1868, justamente con el fusilamiento de... Exacto. Y bueno, para entonces tendría 23, sí, como 23 años. Bueno, pero hay varias notas de periódico que dicen que en realidad empezó a escribir muy chica. La página decimonónica, o sea, de cuando era niña, ¿no? La página decimonónicas tiene registrado un folletito que se llama el álbum de Esther, que supuestamente corresponde a la etapa infantil de escritura de Esther Tapia. Yo no he dado con ese folleto, sin embargo, ellas la registran y bueno, sería cosa de ir a ver si en efecto existe o es parte, o es un folletín de periódico, o ver de qué se trata en específico. Muchas de los poemas infantiles se recogen también en la edición de 1905, que es la que hicieron los hijos. Y bueno, muere ya muy grande, muere en el 97, si no me equivoco, ¿no? Sí. A los 80 y ¿qué? 80 y tantos años. Poco después de que se casa su hijo Luis. Sí, justo. Y bueno, la Flor de Lis deja de publicarse también más o menos por esas fechas y bueno, coincide con que se acabó el auspicio para la publicación. Yo tengo otra pregunta. Más como desde tu perspectiva personal, ¿cómo crees que cuando ya se mudan de Guadalajara a Ocotlán era vista en la sociedad tapatía, tanto intelectual como, digamos, un poco más social? Y cómo a su vez eso, aunque entiendo que quizás no conozcas tan profundidad, digamos, la historia de su descendencia, cómo permeó esa sensibilidad artística y cultural y estética en sus hijos y luego en sus nietos y así. Bueno, primero, con respecto a este tránsito, Esther Tapia era muy reconocida en todas partes. De hecho, entre la información que pude encontrar en los periódicos, hay mucha información muy trivial, ¿no? Por ejemplo, prácticamente se ve que le están siguiendo los pasos todo el tiempo.
hay avisos del tipo, la poetisa Esther Tapia de Castellanos salió ayer 5 de febrero rumbo a Estados Unidos. Otra nota, la poetisa Esther Tapia de Castellanos salió hacia Veracruz y estuvo en Orizaba tanto tiempo. O sea, hay muchísimas menciones de ese tipo. Eso indica que en realidad sí se trataba de una figura muy importante, no solamente en Guadalajara, sino en general. O sea, era casi como un personaje, diríamos hoy, de la farándula, ¿no? Sí le estaban siguiendo los pasos. Hay otro dato que olvidé mencionar ahorita y que fue un hallazgo interesante, que Esther Tapia está inmortalizada en el fresco del Teatro Degollado, exacto. Sí, bueno, el fresco es el canto cuarto en el techo, exacto, en la bóveda. Es el cuarto canto del infierno de Dante, y aparece en la representación como Electra, junto con los poetas que están digamos, por no estar bautizados, que aparecen en el cuarto círculo del infierno, ¿no? Esto no es cualquier cosita, ¿no? O sea, que la hayan inmortalizado en el teatro es, de hecho, muy importante. Lo que me parece curioso, porque estuvimos hoy en la mañana ahí para tomar la fotografía, es que no haya mayor información, o sea, que no haya una descripción de la bóveda, ¿no? Y que es... ¿Pero cuál de las dos es? ¿Cuál de las dos? El vestido como rosa. Esta. De cara, ¿no? Ajá, ella. Uh-huh. Supe que es ella porque hay una nota en el periódico también que dice que es justamente la que está entre los poetas entrando justo después de la entrada principal, ¿no? Y es esta la imagen que vemos justo al entrar. Porque también pensé, bueno, será la de la lira, será alguna otra, pero no. Uh-huh. Al parecer sí se trata de esto. Tiene sentido. Uh-huh. Y bueno, esto ya nos dice también de la importancia cultural que tenía. No solamente era reconocida por poeta, también estaba patrocinando muchísimas cosas. Obviamente, cuando perteneces a estos circuitos, hay un autor que se llama Pierre Bourdieu, que habla del capital simbólico y el capital cultural, ¿no? Obviamente, Esther Tapia tenía mucho capital simbólico y mucho capital cultural, que es el gran legado, podría decir yo, que le da a sus hijos. No solamente estamos hablando de redes, no solamente estamos hablando de dinero, sino también de un capital cultural que ellos heredan. Tienen viajes, tienen acceso a libros, tienen acceso a bibliotecas, a proyectos, en fin. O sea, en realidad, pues es un soporte cultural muy importante. Ahora quisiera decir también como complemento, en base a lo que hemos investigado para la exposición sobre Pedro, indirectamente pues se encuentran cosas más sobre otras partes de la familia, porque en sí no fue necesariamente materia para la exposición, no profundicé demasiado en algunas partes, pero sí encontré datos de que, bueno, de todos los hijos que tuvo Esther Tapia, bueno, primero fue Luis, que es donde viene la línea de Esperanza, Pedro y Guillermo Castellanos, y según la exposición, pero además tuvo otro hijo llamado José, luego otro Ignacio, luego otra hija María y el último Enrique. José e Ignacio no encontré, y por lo mismo que digo que no indagué, pero sí había menciones en algunos informes que encontré que ellos también se dedicaron a la escritura influenciados por su madre, ¿no? Entonces no encontré que escribieron, pero sí se dedicaron en determinado momento también a escribir. Y más adelante, Enrique, el hijo más joven, se dedicó al teatro. Él fue reconocido en Guadalajara por haber sido promotor o iniciador del teatro amateur, y tan es así que en el teatro experimental, en el muro donde vienen los nombres como de reconocidos personajes del teatro, viene su nombre como Enrique Castellanos y Tapia. Entonces, pues bueno, también por eso es como relevante que de Esther se desprendieron como bastantes personas que de alguna manera influenciaron o fueron protagonistas en el campo cultural tapatío. ¿De María tienen alguna información de la hija María?
Lamentablemente de ella no hemos encontrado más allá que pues era parte de la familia y bueno, pues quizás de lo típico que pues solo se le designó, como ya mencionamos ahora sí que con el poema, lo que la sociedad adjudicaba para ella. Justo también había otro dato en una biografía sobre Luis Castellanos, donde mencionaba que en algún punto luego del fallecimiento de los padres, o sea, de Ignacio padre y de Esther Tapia, los hermanos mayores, Luis, José e Ignacio, se dividieron la hacienda de Cumuato y la dividieron como en 3 haciendas. Y una fue la de la Maltaraña, que fue la que José se quedó. Y bueno, coincide con el dato de que él habría construido la casa. Bueno, pues entonces, muchas gracias. Damos continuidad a la charla de hoy. Les recordamos que más adelante tendremos más actividades. No tenemos todavía las fechas definidas, pero muy pronto, a finales de semana o a inicios de la siguiente, publicaremos ya las siguientes actividades, 2 charlas más, y además de recorridos tanto a la exposición como arquitectónicos alrededor de la Colonia Americana. Gracias por haber venido y sigan pendiente de las redes para poder estar aquí con nosotros. Gracias.